Buenos días, amados hermanos. Hace ya un poco más de 6 semanas que estamos en este aislamiento preventivo obligatorio. Un poco más de 6 semanas que la iglesia no ha podido reunirse, juntarse para tener la Santa Asamblea, la reunión del cuerpo, la unión de los miembros para dar culto a nuestro Dios, partir el pan y tomar de la copa juntos. Ha sido la primera vez que en nuestra vida en Cristo experimentamos una restricción de este tipo, algo tan esencial que hace parte de la naturaleza de la iglesia, congregarnos. Por la gracia de Dios, nuestra iglesia local ha podido transmitir el servicio dominical virtualmente, específicamente la oración, la adoración y la predicación de la palabra de Dios. También hemos podido seguir adelante con las consejerías, los seminarios teológicos, la licenciatura y estos devocionales que nos llegan temprano en la mañana y nos permiten, junto con nuestra oración familiar, iniciar el día buscando el rostro de Dios. Todo esto ha sido una fuente de fortaleza que Dios, en su gracia, nos ha brindado. Pero hermanos, no poder reunirnos, y parece que esto va a ser aún por más tiempo, es sumamente delicado para la vida de la iglesia y para nuestra vida espiritual. Quiero que reflexionemos específicamente en los medios de gracia. Los medios de gracia, en palabras de Louis Berkhof, son aquellos canales que Cristo ha instituido en la iglesia y mediante los cuales Él comunica su gracia para fortalecer su obra en el corazón de los creyentes. Dicho de una manera sencilla, son aquellos recursos, actividades que el Señor ha dejado establecido para su iglesia y es a través de su uso que el Espíritu Santo ordinariamente obra, edificando, fortaleciendo a los creyentes. ¿Cuáles son estos medios de gracia? La predicación y las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Estas son considerados por aquellos más conservadores como esos medios de gracia, a las que algunos añaden la oración congregacional y otros extienden aspectos que finalmente derivan de la misma palabra de Dios: la disciplina eclesiástica, la adoración, el sustento económico de la obra, la comunión entre hermanos. Todas estas son actividades que se dan en medio de la comunión de la iglesia. Esa es una característica esencial de los medios de gracia. Y hermanos, esto no lo hemos podido vivir desde que todas estas restricciones civiles iniciaron. No a plenitud, no en lo que los medios de gracia implican. La comunión de los miembros del cuerpo, la unidad de los creyentes que se unen en asamblea para adorar a Dios. Y quiero ser claro en esto. El estudio de la palabra, la oración y la adoración pueden y deben ejercerse en privado. En este sentido se les señala como medios de gracia privados, pero es en la iglesia local reunida donde los medios de gracia son administrados para la edificación y fortaleza de los creyentes. Por eso también se conocen como los medios corporativos de santificación, y estos se dan en el contexto de la iglesia local bíblicamente constituida y reunida. La palabra que el Antiguo Testamento usa para designar a la iglesia implicaba reunirse o encontrarse en un lugar designado. Y esto con referencia al pueblo de Dios, la asamblea de la congregación. Y en el Nuevo Testamento, el término derivado de la traducción griega del Antiguo Testamento es eclesía, llamar fuera, que involucra una convocación de Dios. La asamblea de aquellos que han sido llamados afuera por Dios de medio de este mundo caído, los santos de Dios. Reunirse virtualmente no es lo mismo. De hecho, el concepto de virtual está actualmente asociado a lo que tiene existencia aparente, opuesto a lo real. Realmente no estamos reunidos, es evidente. Es por ello que desde el principio y a la luz de nuestras convicciones por la palabra de Dios, vimos que la cena del Señor solo volveríamos a celebrarla cuando nos reuniéramos de nuevo, porque ella debe celebrarse de manera corporativa, donde los miembros participen de los elementos. A lo largo del Nuevo Testamento vemos que la celebración se daba solo cuando la iglesia estaba reunida.
La Cena del Señor es una institución que promueve y fortalece el sentido de comunión de la Iglesia, no místicamente, sino físicamente, estando los miembros de la Iglesia reunidos presencialmente, participando juntos de los elementos que fueron apartados para esta ordenanza, cita un pastor amigo. Como señalé entonces, no poder reunirnos, y al parecer esto va a ser aún por más tiempo, es algo que debería encender nuestras alarmas en lo concerniente a la fortaleza, crecimiento, madurez y santidad en nuestras vidas y en la de la Iglesia. Esto no significa que estas formas virtuales a las que nos ha tocado recurrir para celebrar el Día del Señor, orar, alabar y predicar la palabra de Dios estén mal, pero no es lo óptimo, no es lo mismo que congregarnos juntos para dar culto a Dios. Pero es lo que podemos hacer por ahora. ¿Qué debemos hacer entonces ante esta delicada situación? Primero que todo, humillarnos ante nuestro Dios, entendiendo a la luz de su palabra que pestes como la que ahora estamos afrontando vienen como manifestaciones de la ira de Dios a causa del pecado del hombre. Y que aunque la perspectiva no es la misma para la Iglesia, pues ninguna condenación hay para quienes están en Cristo Jesús, si vemos la disciplina correctiva de Dios sobre los suyos. Humillémonos entonces ante Él y roguemos por sabiduría para entender sus tratos correctivos. Pero específicamente sobre el impedimento para congregarnos, ¿qué debemos hacer? Redoblemos nuestra atención a la hora de acceder a estos medios virtuales. Si estamos citados a una hora específica, prepararnos para estar listos para ese momento. Saber que muchos de nuestros hermanos están al mismo tiempo siendo edificados en la misma enseñanza y que muchos de los miembros de nuestra iglesia estamos en el mismo propósito de adorar a Dios y recibir su palabra a la vez es alentador. De alguna manera nos concede un sentido de unidad que no se tiene al reproducir ese mismo video tal vez horas después o al otro día. También, aunque estamos en la privacidad de nuestros hogares, preparémonos para recibir de manera digna la administración de su palabra, la oración y la adoración. Nuestra actitud, nuestro vestir, el tiempo reservado celosamente para ese momento, el prevenir en lo posible cualquier factor de distracción son aspectos a los que debemos prestar especial atención. El material que se está generando para procurar dar alimento espiritual a la congregación requiere mucho trabajo. Valóralo, aparta el tiempo para verlo con atención. Procura participar de las reuniones virtuales de la iglesia. La oración de intercesión, estando todos allí en esa disposición de unidad, es muy enriquecedora en medio de este distanciamiento físico. Si estás en alguno de los seminarios o la licenciatura, sabrás cuán valioso es poder no solo continuar con nuestros procesos de formación, sino al final de las clases ver a todos los hermanos y saludarnos y gozarnos de ver sus rostros. No olvides contactar a tus hermanos. Una llamada, un mensaje, una videollamada mantienen ese contacto vital para los miembros del cuerpo de Cristo. Y hermanos, oremos para que Dios nos conceda dar vuelta a esta página, salir fortalecidos de esta prueba dando un mayor valor a aquellas cosas que dábamos por sentadas, especialmente las que conciernen al precioso regalo de ser parte de una iglesia local, bíblicamente constituida y reunida en el día del Señor. Que Dios nos permita pensar en todas estas circunstancias, valorar todo aquello que dábamos por hecho y estos recursos que ahora tenemos, que aunque no es lo mismo, prestar un mayor interés, porque son tiempos difíciles para la iglesia. Sabemos que todo esto está en la mano de nuestro Dios y que saldremos fortalecidos, pero debemos esmerarnos en lo que nos corresponde. Gracias a nuestro santo Dios por su guía y su dirección. Bendiciones, mis hermanos.